Los animales que aparecen en la Biblia y lo que significan. Hoy descubriremos un tema fascinante y poco explorado: los animales que aparecen en la Biblia y el profundo simbolismo que Dios les dio. A lo largo de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los animales no aparecen de manera casual, sino con un propósito espiritual claro. Cada criatura, cada mención, cada comparación nos revela verdades ocultas que van mucho más allá de lo natural. No se trata simplemente de seres creados para habitar la tierra, el mar o el cielo, sino de imágenes espirituales que transmiten mensajes poderosos acerca de la naturaleza humana, el carácter de Dios, la lucha entre el bien y el mal, y el plan de salvación. Veremos animales que representan la obediencia y la pureza como el cordero, otros que simbolizan la fuerza y el poder como el león, e incluso criaturas que reflejan el engaño, el orgullo y la maldad como la serpiente o el dragón. Cada uno de ellos, bajo la inspiración divina, fue usado como enseñanza, advertencia o promesa para la humanidad. Y cuando aprendemos a leer estos símbolos, descubrimos que los animales en la Biblia son como espejos que reflejan nuestra propia vida espiritual y la manera en que Dios obra en ella. Quédate hasta el final, porque aprenderás verdades sorprendentes que no solo transformarán la forma en que lees las Escrituras, sino que también abrirán tus ojos al plan de Dios, revelado incluso en los detalles más pequeños de su palabra. 1. El Cordero. Símbolo de Cristo. El animal más importante en toda la Biblia es, sin duda, el Cordero. Su presencia atraviesa toda la Escritura, desde el sacrificio de Abel en el libro del Génesis hasta la gloriosa visión del Apocalipsis. El Cordero representa pureza, obediencia, sacrificio y redención. Desde los tiempos más antiguos, Dios enseñó al hombre que la sangre inocente debía ser derramada como señal de expiación por el pecado. En Éxodo capítulo 12, el pueblo de Israel debía sacrificar un cordero sin mancha y colocar su sangre en los dinteles de las casas durante la Pascua, para que el ángel de la muerte pasara de largo. Ese acto no era solo un rito, sino un anuncio profético de la obra perfecta de Jesucristo. El apóstol Juan lo confirma en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando declara: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Con esas palabras, quedó claro que Jesús sería el sacrificio definitivo, el cumplimiento de todas las figuras y sombras del Antiguo Testamento. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, el apóstol Juan tiene una visión impactante. «Vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra». El Cordero inmolado aparece como el único digno de abrir los sellos y ejecutar los planes de Dios sobre la historia. El mensaje es profundo. La salvación no se gana por obras humanas, ni por rituales vacíos, sino únicamente por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. El Cordero de Dios entregó su vida por amor, y gracias a Él tenemos perdón, vida eterna y acceso a la presencia del Padre. Secreto del Cordero. La verdadera libertad y salvación no dependen de nosotros, sino del sacrificio de Jesucristo, el Cordero sin mancha que murió y resucitó para darnos vida eterna. 2. El león. Fuerza y autoridad. El león es uno de los animales más imponentes de toda la creación, conocido como el rey de la selva. En la Biblia, este animal aparece con un simbolismo doble, que nos muestra tanto la estrategia del enemigo como la victoria absoluta de Cristo. Por un lado, el león representa la amenaza del adversario. El apóstol Pedro advierte en 1 de Pedro 5:8: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Aquí el león rugiente no es símbolo de majestad, sino de terror, destrucción y engaño. Satanás ruge para infundir miedo, para paralizar,
para devorar a aquellos que se descuidan espiritualmente. Es un recordatorio de que vivimos en una batalla espiritual y debemos estar alertas, firmes en la fe. Pero al mismo tiempo, la Biblia presenta al león como un símbolo glorioso de Cristo. En Apocalipsis 5:5, el anciano declara a Juan en la visión celestial: He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este pasaje revela a Jesús como el león victorioso, aquel que reina con autoridad, poder y justicia. Él no ruge para asustar, sino para proclamar victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno. Este contraste es poderoso. El enemigo finge ser un león para destruirnos, pero Cristo es el verdadero león que reina con poder y autoridad eterna. El rugido del diablo es mentira y condenación. El rugido de Cristo es verdad y victoria. Secreto del león: el enemigo puede rugir fuerte, pero solo Cristo es el león verdadero que ha vencido y reina con autoridad eterna. 3. La serpiente, engaño y maldad. En la Biblia, la serpiente aparece como uno de los símbolos más claros del engaño y la maldad. Su primera aparición la encontramos en Génesis capítulo 3, cuando Satanás tomó la forma de serpiente para tentar a Eva en el huerto del Edén. A través de su astucia y mentira, la serpiente logró que el ser humano desobedeciera a Dios, trayendo el pecado y la muerte al mundo. Desde entonces, la serpiente se convirtió en representación de la mentira, el pecado y la rebelión contra el Creador. No es casualidad que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, se le identifique de manera directa: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La serpiente no solo representa el poder del mal que busca engañar y destruir, sino también la lucha espiritual constante que todo creyente enfrenta. Es una advertencia de que el enemigo se presenta con astucia, disfrazando la mentira de verdad. Pero en medio de este panorama oscuro, la Biblia nos revela una promesa de esperanza y victoria. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios mismo declaró: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, conocido como el primer anuncio del Evangelio, apunta directamente a la victoria de Cristo sobre Satanás. En la cruz, Jesús derrotó al diablo, aplastando la cabeza de la serpiente y asegurando nuestra redención. Así, aunque la serpiente simboliza el pecado y la maldad, también nos recuerda la gran promesa, que en Cristo tenemos la victoria definitiva sobre todo engaño del enemigo. 4. El águila, protección y esperanza. En la Biblia, el águila es uno de los animales más poderosos y significativos. Su figura no solo evoca majestuosidad y fuerza, sino que también representa la protección y el cuidado de Dios hacia su pueblo. En Isaías capítulo 40, versículo 31, leemos una de las promesas más reconfortantes: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta imagen poderosa nos enseña que, así como el águila se eleva por encima de las tormentas con fuerza renovada, también aquellos que confían en Dios reciben la capacidad de superar las pruebas de la vida sin desfallecer. El águila es símbolo de renovación espiritual. Cuando atraviesa la adversidad, este ave tiene la capacidad de remontarse por encima de las nubes, alcanzando alturas que otras aves no pueden. De la misma manera, el creyente que se aferra a Dios no se queda atrapado en el problema, sino que, fortalecido por la fe, logra mirar más allá de la dificultad. En las Escrituras también se presenta al águila como un reflejo del cuidado paternal de Dios. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, se describe así: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas,
los toma y los lleva sobre sus plumas. Esta tierna comparación muestra a un Dios que guía, protege y sostiene a su pueblo en todo momento, como el águila que protege a sus crías y las enseña a volar. Además, el águila simboliza la visión espiritual. Con sus ojos agudos, este ave puede ver a grandes distancias, lo que nos recuerda la necesidad de mantener la mirada en lo eterno, en las promesas de Dios, y no en lo pasajero de este mundo. En tiempos de prueba, Dios nos invita a elevar nuestra perspectiva, a mirar con fe lo que Él tiene preparado más allá de la dificultad presente. En conclusión, el águila en la Biblia nos habla de protección, esperanza y fortaleza renovada. Nos enseña que si esperamos en Dios, Él nos levantará con nuevas fuerzas, nos dará visión espiritual y nos cubrirá con su cuidado amoroso. El creyente, como el águila, puede enfrentar las tormentas de la vida y salir más fuerte, confiando en la fidelidad del Señor. 5. El becerro, o toro. Sacrificio y adoración. En la Biblia, el toro o becerro ocupa un lugar muy importante, porque refleja tanto la santidad del sacrificio como el peligro de la idolatría. Es un símbolo que nos muestra dos caminos, uno que conduce a Dios y otro que aparta del Señor. Por un lado, el toro fue usado en los sacrificios del Antiguo Testamento como ofrenda por el pecado. En Levítico capítulo 4, versículo 4, Dios instruyó que el sacerdote ofreciera un becerro como sacrificio expiatorio cuando el pueblo pecaba. Y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Este acto tenía un significado profundo. El animal moría en lugar del pecador, anticipando así el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. El becerro, por tanto, nos recuerda la seriedad del pecado y la necesidad de una vida consagrada a Dios. Representa la expiación, la reconciliación con el Señor y la adoración genuina. Pero al mismo tiempo, este mismo animal aparece en uno de los episodios más oscuros de Israel, la adoración al becerro de oro. En Éxodo capítulo 32, versículo 4, el pueblo, al impacientarse porque Moisés tardaba en descender del monte, fabricó un ídolo con sus joyas. Entonces él lo tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esta escena nos enseña cómo la idolatría puede desviar incluso a un pueblo que había visto milagros poderosos. El contraste es claro. El becerro podía ser símbolo de adoración verdadera a Dios o de idolatría destructiva. Todo depende del corazón del hombre. La lección es contundente. Lo creado nunca debe ocupar el lugar del Creador. El becerro también simboliza la fuerza y el poder que Dios nos da para servirle. Pero esa fuerza debe estar siempre sometida a su voluntad. Cuando se desvía hacia la idolatría, se convierte en ruina. En conclusión, el becerro o toro en la Biblia nos enseña que la adoración pertenece únicamente a Dios. Nos recuerda que los sacrificios y todo lo que hacemos deben ser para glorificar al Señor y no para poner la confianza en lo material o en ídolos que el hombre fabrica. Cristo, el verdadero sacrificio perfecto, reemplazó todos los antiguos sacrificios y abrió para nosotros el camino al Padre. 6. La paloma, paz y Espíritu Santo. La paloma ocupa un lugar especial en la Biblia porque simboliza paz, pureza y la presencia del Espíritu Santo. Su aparición en momentos clave de la historia bíblica revela cómo Dios se comunica con la humanidad a través de este símbolo lleno de ternura y esperanza. Uno de los pasajes más significativos se encuentra en el bautismo de Jesús. En Mateo capítulo 3, versículo 16, está escrito: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este momento marcó el inicio del ministerio público de Cristo,
Y la paloma, como representación del Espíritu Santo, selló la aprobación divina del Padre sobre el Hijo. Aquí entendemos que la paloma no es solo símbolo de paz, sino de unción, consagración y comunión con Dios. Además, en el relato del diluvio, la paloma vuelve a aparecer con un mensaje de esperanza. En Génesis capítulo 8, versículo 11, se nos dice: «Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra». Este pequeño detalle encierra un gran significado. Dios estaba ofreciendo un nuevo comienzo para la humanidad, una oportunidad de vida después del juicio. Por eso, la paloma se convirtió en un símbolo universal de paz y reconciliación. Representa la seguridad de que, aun en medio de juicios o tiempos difíciles, Dios siempre abre la puerta a una nueva oportunidad. En la vida cristiana, la paloma también nos recuerda la importancia de vivir en santidad y pureza. Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 8: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». El Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma, busca morar en corazones humildes y obedientes, donde pueda traer paz, consuelo y dirección. Así, la paloma nos enseña tres verdades esenciales: que la verdadera paz solo viene de Dios, que el Espíritu Santo es quien transforma y guía nuestras vidas, que en Cristo siempre hay un nuevo comienzo, aún después de la tormenta. En conclusión, la paloma en la Biblia es más que un ave. Es un recordatorio de que la presencia de Dios trae paz, pureza y esperanza de vida nueva. 7. El pez. Provisión y testimonio. El pez es uno de los símbolos más hermosos y prácticos en la Biblia, porque refleja tanto la provisión abundante de Dios como la misión evangelizadora que Cristo encomendó a sus seguidores. En varias ocasiones, Jesús usó peces para mostrar su poder y su cuidado por las necesidades humanas. En Mateo capítulo 14, versículos 17 al 20, multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. De la misma manera, en Mateo capítulo 15, versículos 36 al 38, multiplicó 7 panes y unos pocos peces para saciar a 4,000 personas. Estos milagros no solo muestran que Dios provee lo necesario para nuestro sustento, sino que también enseñan que, en sus manos, lo poco se convierte en abundancia. El pez también aparece en otro milagro significativo. En Lucas capítulo 5, versículos 4 al 7, Jesús le dijo a Pedro: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Aunque habían pasado toda la noche sin atrapar nada, al obedecer la palabra de Cristo, las redes se llenaron de tal manera que casi se rompían. Este suceso no fue solo un acto de provisión, sino una lección espiritual. Fuera de Cristo hay vacío y frustración, pero con Él siempre hay plenitud y propósito. Más adelante, Jesús conectó este símbolo con la misión de sus discípulos. En Mateo capítulo 4, versículo 19 dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Aquí el pez deja de ser simplemente alimento y se convierte en una figura de las almas que deben ser alcanzadas con el Evangelio. Así como los peces son recogidos en las redes, los hombres y mujeres de todas las naciones están llamados a entrar en el reino de Dios por medio de la predicación de Cristo. En los primeros siglos del cristianismo, el pez adquirió un significado aún más profundo. Los creyentes perseguidos lo usaban como un símbolo secreto de su fe. La palabra griega para pez, ichthys, se convirtió en un acrónimo que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Dibujar un pez en el suelo o en una pared era una forma de identificarse entre cristianos y de confesar discretamente la fe en Jesús. En resumen, el pez en la Biblia nos enseña 3 cosas fundamentales. Provisión. Dios cuida de nuestras necesidades materiales y espirituales. Misión. Estamos llamados a ser pescadores de hombres, llevando el Evangelio a toda criatura.
Identidad cristiana. Desde los primeros tiempos, el pez fue un símbolo de pertenencia al pueblo de Cristo. El pez nos recuerda que la vida en Cristo no es solo recibir bendiciones, sino también compartirlas y testificar de la fe que nos da vida eterna. 8. El caballo. Guerra y poder. El caballo es uno de los animales más impactantes en toda la Escritura y aparece como un símbolo de fuerza, conquista, rapidez y juicio. En tiempos bíblicos, el caballo estaba asociado principalmente con la guerra. Mientras que el asno representaba la paz y la humildad, el caballo simbolizaba la preparación para la batalla, el poder militar y la gloria de los reinos humanos. En Salmos capítulo 20, versículo 7, encontramos una advertencia clara. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Esto nos muestra que, aunque los caballos eran considerados instrumentos de poder humano, el verdadero creyente debía confiar en Dios, y no en la fuerza militar ni en los recursos terrenales. El caballo aparece con fuerza en los escritos proféticos, y especialmente en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 8, se describe la visión de los 4 jinetes del Apocalipsis, cada uno montado en un caballo de diferente color. El caballo blanco, que representa la conquista. El caballo rojo, símbolo de la guerra y la violencia. El caballo negro, que representa el hambre y la escasez. El caballo amarillo o pálido, que simboliza la muerte y el Hades que le seguía. Cada caballo refleja un aspecto del juicio divino sobre la humanidad, mostrando cómo las naciones y los hombres, por más poderosos que sean, no pueden escapar de la justicia de Dios. Sin embargo, el caballo no solo se asocia con el juicio, sino también con la victoria final de Cristo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, Juan dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este pasaje describe la venida gloriosa de Jesucristo, no ya como el humilde Cordero inmolado, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo con poder y majestad para derrotar a sus enemigos y establecer su reino eterno. El caballo, entonces, tiene un doble simbolismo en la Biblia. Por un lado, refleja la fuerza humana, la guerra y el juicio divino que caerá sobre las naciones. Pero por otro lado, señala la gloriosa victoria de Cristo sobre todo poder terrenal y espiritual. En conclusión, el caballo nos recuerda que el poder humano es limitado y frágil frente a Dios, pero también nos anima a esperar con esperanza la manifestación gloriosa de Jesucristo, quien vendrá sobre un caballo blanco para traer justicia, paz y victoria eterna. 9. La oveja. Dependencia y cuidado de Dios. La oveja es uno de los animales más mencionados en toda la Biblia, y no es casualidad. Representa a los creyentes en su fragilidad, pero también en su relación íntima y cercana con Dios. A diferencia de otros animales, la oveja es indefensa, no tiene garras ni colmillos, se extravía con facilidad y depende completamente de su pastor para vivir. Esa dependencia ilustra de manera poderosa nuestra necesidad de Dios. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 14, Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Aquí, Cristo se presenta no solo como un guía, sino como el pastor que ama, protege, alimenta y da la vida por sus ovejas. El Salmo 23 lo confirma de manera poética. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El salmista muestra cómo la oveja está segura bajo el cuidado de su pastor. Encuentra descanso en verdes pastos, agua fresca para su sed y dirección correcta en los caminos de justicia. Pero la oveja también nos recuerda nuestra vulnerabilidad. En Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. Este versículo muestra cómo la humanidad, sin la guía de Cristo, tiende a desviarse, perderse y terminar en peligro. Sin embargo, Jesús, el buen pastor, vino a buscarnos y cargar sobre sí nuestro pecado. En otra ocasión, Jesús enseñó la parábola de la oveja perdida en Lucas, capítulo 15, versículos 4 al 7. El pastor deja a las 99 en el redil para ir en busca de la que se había perdido, y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y se regocija. Así es el amor de Dios. Él no se conforma con perder a uno solo, sino que busca y rescata hasta al más perdido. Por lo tanto, la oveja simboliza la vulnerabilidad del ser humano sin Dios, la dependencia total del cuidado divino, el amor incondicional del pastor eterno que protege, guía y da su vida por sus ovejas. En conclusión, la oveja nos recuerda que separados de Cristo estamos perdidos, pero en sus brazos estamos seguros. Él nos conoce por nombre, nos guía con ternura y nunca nos abandona. 10. El dragón. Rebelión y destrucción. En la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, el dragón aparece como el símbolo más poderoso del mal y de la oposición directa contra Dios y su pueblo. Representa al diablo, a Satanás, al gran enemigo de las almas, que busca engañar, destruir y rebelarse contra el plan divino desde el principio de la creación. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3, se nos presenta esta imagen impactante. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este dragón es identificado más adelante en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón simboliza la rebelión absoluta contra Dios, la violencia, el engaño y la persecución a los hijos de la fe. Es el mismo espíritu de maldad que tentó a Eva en el Edén, que se levantó contra Cristo y que sigue atacando a la iglesia hasta hoy. Sin embargo, Apocalipsis también nos muestra una verdad gloriosa. El dragón está derrotado. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, se declara la victoria de los santos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, vemos el destino final del dragón. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto nos enseña que, aunque la lucha espiritual es real y el dragón sigue rugiendo contra el pueblo de Dios, la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. El Cordero inmolado y resucitado tiene toda la autoridad, y el dragón no podrá prevalecer contra la iglesia del Señor. Secreto del dragón. El enemigo puede levantar batalla, pero en Cristo ya está vencido. Nuestra confianza no está en nuestra fuerza, sino en la sangre del Cordero que nos hace más que vencedores. Reflexión final. Cada animal mencionado en la Biblia tiene un propósito, una enseñanza y un mensaje divino. Desde el Cordero que representa a Cristo hasta el dragón que simboliza la oposición del enemigo, cada uno nos recuerda que detrás de lo visible hay un mundo espiritual real. La pregunta es, ¿qué significa esto para ti hoy? Significa que no estás solo, que Dios sigue hablándote a través de su palabra y aún por medio de su creación. Significa que en Cristo tienes autoridad y victoria sobre todo lo que intente levantarse contra tu vida. Hoy puedes elegir de qué lado estar, del Cordero que quita el pecado del mundo, o del dragón que quiere destruir. La decisión está en tus manos. Escribe en los comentarios la palabra victoria, si crees que en Cristo eres más que vencedor. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas descubran las maravillas que Dios nos revela en su palabra. Oración final. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor amado,
Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y porque en cada detalle, incluso en los animales mencionados en la Biblia, me revelas tu amor, tu cuidado y tu plan eterno. Gracias porque me recuerdas que no estoy solo, que eres mi pastor fiel, que diste tu vida como el cordero inmolado y que, como el águila, renuevas mis fuerzas cada día, Padre. Hoy decido confiar plenamente en ti, caminar bajo tu verdad y refugiarme en tu gracia. Líbrame de toda trampa del enemigo, fortalece mi fe y ayúdame a vivir siempre bajo tu propósito. Creo que en Cristo tengo victoria, creo que en ti tengo vida eterna, y creo que nada podrá separarme de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cada animal que aparece en la Biblia no está allí por casualidad. Cada uno tiene un mensaje, un propósito y una enseñanza que Dios quiere transmitirnos. El cordero nos recuerda el sacrificio perfecto de Cristo, la oveja nuestra dependencia de su cuidado, el león su poder y majestad, el águila la renovación de nuestras fuerzas, y hasta el dragón nos muestra la realidad de la batalla espiritual que enfrentamos, pero también la victoria absoluta que tenemos en Jesucristo. Hoy Dios te está hablando directamente a ti. No estás solo, no caminas sin dirección, y no eres un número más en la multitud. Él te conoce por tu nombre, te cuida como un pastor cuida a sus ovejas, y te promete victoria sobre todo lo que se levante en tu contra. Ahora quiero invitarte a algo especial. Escribe en los comentarios, Cristo es mi victoria, para declarar públicamente tu fe y sellar esta enseñanza en tu corazón. Dale me gusta a este video si esta palabra habló a tu vida, y compártelo para que más personas descubran el poderoso mensaje que Dios nos ha dejado incluso en los símbolos y animales de la Escritura. Y no olvides suscribirte a este canal, porque aquí seguiremos revelando los secretos, las verdades ocultas y las enseñanzas profundas de la palabra de Dios que transformarán tu vida y la de tu familia.